Bueno, entonces, precisamente eso fue con lo que empezamos en la clase anterior. Dijimos que un polinomio de Taylor entonces nos va a ayudar a aproximar una función siempre con la precisión que yo desee, y esa precisión la voy a ir alcanzando conforme voy aumentando el grado del polinomio. Entonces la idea era precisamente eso, ir a buscar una función que se pareciera mucho a la original en un punto o valores en específico, que sería alrededor de la, que es el centro que yo elijo, y ahí es donde vamos a tener la mayor precisión. Obviamente, si yo vengo y busco la imagen de la función original con la aproximación ya a un valor un poco lejano a mi centro, ya sería una aproximación pésima, ¿verdad? Por eso es que obviamente yo voy a ir a calcularlo alrededor del valor que yo necesite aproximar, que sería aquí, ¿verdad? Okay, luego también vimos esta notación, ¿verdad? Que lo que representa es que una función es continua y n veces derivables. También vimos el factorial, que n factorial es igual a n por n menos 1 por n menos 2 y así sucesivamente hasta llegar al 1. Es decir, es el producto de todos los números desde el n hasta el 1 en orden descendente, que obviamente sería lo mismo en otro orden, puesto que es un producto. Luego esta vimos que es la definición de un polinomio de Taylor centrado en x igual a y que para calcularlo lo que ocupamos son las primeras n derivadas evaluadas en el valor a, ¿verdad? Porque ellas iban a ir haciendo o iban a ir siendo los coeficientes con el factor n factorial en el denominador, ¿verdad? Luego el polinomio de Maclaurin era el mismo polinomio de Taylor, pero con centro cero, le llamábamos de esta forma. Y los primeros polinomios de Taylor, ¿verdad? Que serían estos. Eso básicamente es seguir la fórmula. Y hicimos ahí varios ejemplos. También estudiamos los polinomios de Maclaurin de uso frecuente o los elementales, que ya son estos 5 dados, que nos permitían, mediante los teoremas, ir a calcular polinomios de Maclaurin de otras funciones que tal vez eran funciones más complejas porque eran suma o resta de otras funciones o composiciones. De hecho, el primer teorema que vimos era que si yo quería calcular el polinomio de Taylor de grado n de una función que es la suma de dos funciones con sus respectivos coeficientes, eso iba a ser igual a tomar la primera constante por el polinomio de Taylor de orden n de la primera función centrado en a más otra constante por el polinomio de Taylor de grado n de la otra función también centrado en a. Entonces esto me facilitaba los cálculos. Luego también vimos para el caso de funciones en donde eran funciones compuestas, o sea, teníamos composiciones simples. Si yo quiero ir a calcular el polinomio de una función compuesta, pero que ya es conocido, entonces lo único que hago es la sustitución. Ahora, si yo quiero el polinomio no de Maclaurin, sino otro, o sea, un polinomio de Taylor centrado en cualquier otro número que no es cero, yo puedo hacer un cambio de variable. O sea, si mi x es igual a, entonces otra variable, qué sé yo, w es igual a x menos a, ya esta función tendría centro 0. Entonces eso me va a funcionar para volver a utilizar los polinomios elementales que ya estudiamos. Y la otra cosa es que si la variable tiene exponente distinto de 1, o sea, ya no es lineal, eso iba a venir a afectar el grado del polinomio de Taylor de la nueva función, la compuesta, que sería en este caso el n por y el grado que ya tiene la composición. O, sí, el grado que tiene la función que voy a componer y que va a estar adentro. Y básicamente eso fue lo que vimos, ¿verdad? Entonces habíamos dejado este ejercicio de tarea, no sé cómo les fue con ese, ¿lo pudieron hacer?
Profe, yo intenté resolverlo, pero la verdad me costó mucho. Ok, vamos a igual a resolverlo. Estoy copiando para ya pasarme a... Es que no entiendo muy bien eso de las constantes y lo de n, que quedaba igual, Ok, pero sí, vamos a ver. me confundí bastante. Bueno, entonces vean que ahí me escuchan. Sí, Sí, profe. ok. En este caso, teníamos que ir a calcular el polinomio Taylor de grado 12, bueno, el de Maclaurin en realidad, ¿verdad? De la función e a la 5x a la 3. Entonces, nosotros, la que ya conocemos, la que ustedes ya se saben, bueno, que es la elemental, es esta de acá. El detalle es que vamos a hacer una composición para poder ir a encontrar la que yo necesito. Entonces, si yo quiero la de e a la 5x a la 3 y la que conozco es esta, ¿cuál es la composición que tenemos que hacer? ¿Cuál es el cambio de variable? De 5x a la 3. Correcto, ahí ponen la letra que quieran, 5x a la 3, ¿verdad? Tome W eso, y nada más la sustitución, ¿verdad? Sustituimos por el 5x a la 3. Entonces, simplemente, aquí cabe recalcar que este ya no es lineal. Este viene a jugar el papel de S, ¿se acuerdan? Porque es a lo que está elevado la variable que yo tengo acá y el 5 sería como el C. O sea, es una constante y cualquiera. Lo importante es que el X está elevado a la 3. Entonces, el teorema lo que nos dice es que yo aquí tendría T de S, que es 3 por N. ¿Cierto? Que se convierte en esto. Porque ya sustituí por algo de grado que no es lineal. ¿Y qué hacíamos aquí? Se cambiaba el orden. Se cambia la variable. Y sí, también se cambió el orden, efectivamente. Pero entonces ven que aquí si yo vengo y sustituyo, porque yo quiero encontrar el de grado 4. Ok, ahí está. Ahora sí, la pregunta era, ¿Sabe, profe, por qué de grado 4? sí, me acabo de dar cuenta de eso, que lo adelanté. Bueno, ahí continuará. Ahora sí, que fue lo que dijimos la vez pasada. Como nosotros ocupamos que sea de grado 12 y la fórmula dice 3n, que habíamos dicho la clase pasada que hacíamos. Que como ya teníamos 3, entonces solo hay que poner el 4 para que fuera 12. Hay que despejar, ¿no? Ajá, despejando.
Entonces, nosotros sabemos que 3n tiene que ser 12, o sea, n tiene que ser 4. Eso quiere decir que para este polinomio original, si el grado es 4, cuando yo hago la composición, este me va a quedar de grado 12. Entonces, veamos que efectivamente eso se cumple. Yo tendría que t de 12 de e a la 5x a la 3 es igual a 1 más 5 de x a la 3 más 5x a la 3 a la 2 sobre 2 más 5x a la 3 sobre 3 factorial más 5x a la 3 a la 4 sobre 4 factorial. Y si yo desarrollo esto, ¿de qué grado me va a quedar? Grado 12. Correcto, porque de aquí podemos en realidad hacerlo. Esto es 1 más 5x a la 3. Luego esto es 25 medios de x a la 6. Más, esto sería 125 sobre el 3 factorial, que es 6 de x a la 9. Más 625 sobre 24 de x a la 12. Entonces aquí es donde efectivamente se ve que el original, donde yo hago la composición, va a pasar de ser de grado n con la función básica a ser de grado 3 por n con la función ya compuesta. Lo que implica que si quiero que sea de grado 12, entonces mi n tiene que ser 4. Y entonces ya cuando le llegamos a grado 4, realmente termina siendo de grado 12. Y listo, este era el que ustedes, bueno, el que tenían que haber encontrado y que había quedado de tarea. ¿Está claro? Profe, ¿y eso ya sería la respuesta final? Sí, esta es la respuesta final. De hecho, este ya puede ser la respuesta final. Solo que aquí lo trabajé un poquito más. Profe, yo tengo una pregunta. Ujú. ¿Por qué, digamos, el 4 factorial dio 24? Porque recuerde que 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1. Entonces, 4 por 3 es 12, por 2 es 24 y por 1, 24. Ah, ok, perfecto, gracias. Con gusto. Ok, les voy a pasar la foto. Ok, ahora vamos con el otro entonces. Profe, hay un compañero que acaba de escribir que no entiende la parte de la sustitución. Y ok, vamos a ver. Ok, aquí lo que dice es que si la sustitución que yo hago es muy simple, porque es solo una constante, el grado del polinomio se mantiene. El centro sí cambiaba, porque se va a ver afectado por la constante. Pero cuando la composición que uno hace ya no es lineal, o sea, ya cambia el grado, obviamente el grado del polinomio original va a cambiar. Entonces ese cambio se va a ver reflejado aquí, en el grado del polinomio precisamente. Entonces el exponente es el de grado S, que en nuestro ejemplo era grado 3, porque era 5x a la 3. Entonces
nuevo polinomio de Taylor de la función, que ya es la composición, me queda de grado n por s, que eso sería 3 por n. Y al ya tener que es 3 por n, pero yo necesitaba que fuese de grado 12, porque así me lo decía en el enunciado, entonces yo ocupo que 3 por n sea igual que 12. Y ahora esto se volvió a voltear otra vez. Ok. Y si, entonces, el grado que usted necesitaba en la original sin composición es que el n sea 4, porque eso significa que cuando ya hace la composición se le convierte en grado 12. Por el juego de potencias, ¿verdad? Que lo que hace es multiplicarse. Y listo. Ok. Profe, Sí. en esa fórmula, en la parte de la sustitución viene un menos a. Cuando el centro no es 0, entonces algo cambia. Sí, correcto. De hecho, ya lo vamos a ver en el otro ejemplo. Ok, gracias. Porque sí, los que nosotros conocemos son los que tienen centro 0, los de Maclaurin. Pero obviamente ya si eso cambia, la formulita no se puede aplicar directo, hay que hacerle un pequeñito cambio. Entonces, vamos a ver. Ok, entonces el ejemplo que sigue es este, ir a calcular el polinomio de Taylor de orden 4 centrado en x igual a 3 de esta función. Si ustedes ven la función, la composición es muy simple porque es una constante, o sea, este menos 2 va a venir a jugar el papel de c. Pero el detalle está en que ya el centro no es 0. Entonces hay que venir a hacer este cambiecito. ¿Por qué? Porque si yo cambio la variable, que sería x menos el a que me están pidiendo ahí, ya este factor sí sería, bueno, se hace 0. Y por ende ya el centro de ese factor, de este polinomio de acá, sería 0. Así que eso es lo que vamos a hacer en este ejemplo. Ok, entonces, yo lo que quiero es encontrar el polinomio de Taylor de esta función. Pero el detalle es que nosotros queremos ir a utilizar el de Maclaurin, que no está centrado en 3, sino en 0. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un cambio de variable ahí. Como el centro debe ser x igual a 3, sustituimos por, ¿y cuál creen que es el factor que me sirve para que sea la sustitución? D menos 2x, ¿no? Sí, la sustitución de eso sí, pero nos estamos enfocando primero en el centro. ¿Se acuerdan que era f de x menos a? O sea, aquí tenemos que sustituir por x menos 3. Porque 3 es la... Porque este factor que ustedes tienen aquí, dice si x es 3, entonces 3 menos 3 me da 0. O sea, el centro del polinomio de Taylor que ahora vamos a calcular en términos de la variable w sería 1 de Maclaurin. Ahora, ya tenemos nuestro primer cambio de variable. Eso implica que x es igual a w más 3, ¿verdad? Entonces veámoslo así. Yo quiero calcular el polinomio de f de x, pero x es w más 3.
Eso significa que esto sería e a la menos 2 por w más 3. Y si yo distribuyo ese menos 2 por medio de exponenciales, entonces esto es menos 2 por w, bueno, e a la menos 2 por w por e a la menos 6, ¿cierto? Es decir, si nosotros logramos calcular el polinomio de Taylor de la función e a la menos 2w centrado en 0, es decir, el polinomio de Maclaurin de esta función, yo ya estaría encontrando el polinomio de Taylor de esta otra función, pero centrado en 3. ¿Hasta ahí me siguen? Profe, entonces la idea es siempre tratar de que se convierta en una Maclaurin. Correcto, porque esas son las que usted ya conoce, las que ya tenemos ahí conocidas con la fórmula dada. Profe, ¿puedo repetir eso último? De la distribución del 2 y todo lo que dijo después. Por favor. Si usted ya conoce el polinomio de orden 4 de la función e a la menos 2w, ¿verdad? El de Maclaurin. Entonces, si luego lo multiplica por e a la menos 6, usted estaría encontrando el polinomio de Taylor de orden 4 de esta función, pero centrado en 3. Porque con ese cambiecito de variable, lo que quiere decir es que el polinomio de Taylor de esta función es igual al polinomio de Taylor que vamos a obtener de esta función de acá. Entonces se saca el polinomio de Taylor solo para el e a la menos 2w y después eso que obtenemos se multiplica por el e a la menos 6. ¿Sí? Porque es una constante, exacto. Ah, ok. Entonces vamos a venir a calcular este. O sea, lo que tenemos aquí. Voy a hacerlo esto así. Entonces, esto implica que el polinomio de Taylor de orden 4 de la función f de x, 3, o sea, esta es la original, centrada en 3, es igual al polinomio de Taylor, bueno, es igual a e a la menos 6 por el polinomio de Taylor, pero de la función f de w más 3, centrada en 0, que no, recuerden que no se pone. O sea que si yo encuentro esta de aquí, que es la de este pedacito, bueno, de hecho, hagámoslo así. Lo ponemos aquí de una vez que es. Listo. La de la función que queremos centrada en 3 es igual a e a la menos 6 por el polinomio de Taylor de e a la menos 2w, por esta igualdad que tenemos aquí. Entonces, este es el que vamos a ir a buscar. Que ahí sí es una formulita conocida. Entonces, polinomio de Taylor de e a la menos 2w sería venir a sustituir el menos 2w en la de que acabamos de usar, de e a la x, que si ustedes recuerdan era 1 más la variable. La variable aquí es menos 2w. Luego más la variable al cuadrado sobre 2, más la variable a la 3 sobre 3 factorial, más la variable a la 4 sobre 4 factorial. Aquí nada más reescribimos. Bueno, aquí ven que eso va a quedar positivo. ¿Quieren que lo desarrollemos o lo mantenemos así?
Una Como es consulta, más fácil. después, digamos, después de desarrollarlo, ahí habría que multiplicarlo por o sea, habría que multiplicar todo eso por el e a la menos 6. O sea, hay que hacer distributivo. Sí, correcto. Ah, ok, ok. Ujú. Sí, voy a desarrollar esto de una vez. Vean que esto sería 4 sobre 2, que me termina siendo 2 por W a la 2. Luego esto es menos 2 a la 3, que es menos 8 sobre 6. O sea, menos 4 tercios de W a la 3. Entonces, Por, profe, se deja el 4 factorial, bueno, 4n, porque es el orden que le piden, ¿verdad? me repite otra vez, no entendí. Que, o sea, el 4 que está ahí, digamos, queda de orden 4 porque es el que le piden arriba. Ajá. Ah, sí, correcto. Ujú. Ok, esto es 16 sobre 24, 8, 12, 4, 6, 2, 3. Y este sí era 8 sobre 6. 8 sobre 6 es 4, 3, sí. W a la 4. Ok, vean que aquí el que tenemos es este. Ahora sí. Por lo tanto, el que andábamos buscando, que es este de aquí, t de 4 de e a la menos 2x, 3, es igual a e a la menos 6 por este que está aquí, 1 menos 2w, más 2w a la 2, menos 4 tercios de w a la 3, más 2 tercios de w a la 4. Y ya ahí si ustedes quieren, o lo distribuyen o lo dejan así. Ya, al final ya ese es el polinomio de Taylor que andábamos buscando. Y listo. ¿Estamos claros? Profe, entonces básicamente es como hacer los cambios necesarios para que quede centrado en cero. Sí. De hecho, aquí, ¿qué nos está faltando? Porque ven que aquí hay algo que tienen diferente. Cambiar la variable. La variable. Exactamente. Porque esta W está centrada en 0, pero yo la quería en términos de X. Entonces, esto es e a la menos 6 de 1 menos 2 por X menos 3. Más 2 por X menos 3 a la 2. Menos 4 tercios de X menos 3 a la 3. Más 2 tercios de X menos 3 a la 4. Y bueno, igual cierro ahí el paréntesis. Y listo. Entonces, ese es el que andábamos buscando. Que aquí se ve claramente, ¿verdad? Que este está centrado en 3. Obviamente esto lo pueden ir a calcular a como ustedes aprendieron la primera clase, ¿verdad? El lunes. Y obviamente se pueden poner a derivar y encontrarlo, pero también la idea era utilizar el teorema para que supieran cómo funcionaba. Pero ahí ustedes lo hacen a como prefieran. La idea es que conforme más complicadas sean las funciones de las cuales tienen que ir a calcular el polinomio de Taylor, utilicen todo lo que puedan, que en este caso son los teoremitas. Profe, disculpe, ¿por qué sería eh, el cambio de variable por x menos 3? Porque su centro tiene que ser en 3, entonces 3 menos 3 le da 0. O sea, la función que usted va a ir el polinomio que usted va a ir a aproximar con esta nueva variable va a estar centrado en 0. Por eso le sirven las fórmulas de los polinomios de Maclaurin. Ok, gracias. Con gusto. Ok, entonces, de nuevo, damos la presentación.
Ok, ahora, y como ya hemos visto, a veces se van complicando un poco más las funciones. Como la vez pasada que teníamos la del logaritmo natural de la raíz de 1 más x sobre 1 menos x, ¿verdad? Entonces, la idea es siempre tener ahí otro método alternativo que nos permita determinar polinomios, porque nosotros ya tenemos esos 5 de Maclaurin, ya vimos que podemos hacer sumas, restas, multiplicaciones y más, pero pues, como son polinomios y son continuos y son bien portados, que también tienen derivadas y obviamente entonces se van a poder integrar fácilmente. Entonces hay dos teoremas para esas dos cosas. El teorema 3 habla de la derivación. Si yo tengo una función que es continua y con n derivadas, la cual ya conozco su polinomio de Taylor de orden n y centrado en a, el cual sería este. Recuerden que a sub 0, a sub 1, a sub 2 hasta a sub n son los coeficientes que corresponden a la función evaluada en a, luego la primera derivada evaluada en a y así sucesivamente. El a y el x tienen que ser valores que estén dentro del dominio de la función. Entonces, yo puedo ir a calcular el polinomio de Taylor de la función que es la derivada de f de x, simplemente derivando ese polinomio. Que dice, ustedes notan, la derivada de esta función es esta de acá. Entonces, en resumen, vean que, primero que todo, el grado está disminuyendo, ¿verdad? Porque estoy derivando. Entonces, el polinomio de Taylor de grado n-1 de la derivada de la función centrado en a es igual a tomar el polinomio de Taylor de la función centrado en a y derivarlo. Eso quiere decir que si yo tengo que ir a calcular un polinomio de Taylor de una función que tal vez no es de las elementales, pero casualmente es la derivada de una de las elementales, entonces nada más derivo ese polinomio y listo. Entonces vamos a verlo con este ejemplo. O sea, profe, primero desarrollo y cuando ya tengo desarrollado Taylor, ahí ya derivo. Correcto. Entonces en la parte A, quiero el polinomio de Maclaurin de orden 4 de f de x, 1 más x a la menos 1. Entonces, ¿cómo podemos ir a calcular el polinomio de Taylor de esta función? De 1 más x a la menos 1. Que es lo mismo que 1 sobre 1 más x. Podemos ver las elementales. Ajá, ¿cuál elemental nos sirve? La primera. Ajá, tal vez para que los demás lo vean. Acá está. Él está sugiriendo utilizar esta, que es lo único que tiene diferente. El signo. El signo. Entonces eso es un detalle importante, pero eso se arregla muy fácil. La voy a copiar. Polinomio de Taylor. Bueno, voy a copiar de una vez el que ocupo, que es el de grado 4. Es 1 más x a la 2 más x a la 4. Entonces, si yo tengo ese, pero el que quiero calcular es el 1 más x, ¿cuál es el cambio de variable que tengo que hacer? O sea, que tengo que poner yo aquí para que se convierta en 1 más x. Menos x. Ajá. Sustituyo por menos x. Entonces, t de 4 de 1 sobre 1 más x, ¿en qué se va a convertir? 1 menos x a la 2 menos x a la 4. Ajá. Bueno, voy a meterlo entre paréntesis. Aquí no me salte un grado.
Sí, profe, era menos x a la 3 y menos x a la 4. Pero los que son pares son positivos. Entonces queda así. Ok, listo. Esto era por el teorema 1, creo que era. Teorema 1. Era el de sustitución, si mal no recuerdo. Ok, ahora, ya obtuvimos la parte A, vamos con la parte B. Si ustedes observan, f de x es 1 sobre 1 más x. ¿Y quién es la primera derivada de esta función? Menos 1 sobre 1 más x a la 2. Ajá, que es la que me están pidiendo. Por si acaso, en la presentación que ustedes tienen, eso viene sin el menos. Ya en esta que yo tengo ya se los corregí. Porque tiene que ser la derivada para que salga el menos directo. Sí se podría hacer si no fuese la derivada porque es solo una constante diferente, ¿verdad? Pero el ejercicio estaba hecho para esto. Entonces, el teorema lo que me dice es que si yo quiero, era el t de n menos 1, ¿cierto? De la primera derivada de la función, era de que tome la original, bueno, el polinomio de Taylor de la original y la derive. Suave, pero me perdí. ¿Puede repetir qué hizo? Ahí en la parte B. Aquí, nada más derivé la función, ¿verdad? Porque simplemente que usted si deriva, obtiene la que le están solicitando, que vea que está aquí en el enunciado. El enunciado a usted le están pidiendo que luego derive la fórmula obtenida por la parte A para obtener el polinomio de Taylor de esta función. Entonces, nada más le estoy mostrando que hay que utilizar la derivada. ¿Por qué? Porque el teorema lo que me dice es que si yo quiero un polinomio de Taylor de la función derivada, o sea, de esta función, que es la que me están solicitando, lo único que tengo que hacer es tomar el polinomio de Taylor de la función ya original, que es esta, que es este de acá, y derivarlo. Entonces, lo que quiere decir es que el polinomio de Taylor de la derivada, que es esta, no le pongo en centro o cero porque no era necesario. Bueno, aquí vean que va a quedar de qué grado. Si yo el que tenía era de grado 4. 3. Ajá, porque se le baja un grado. Y este de aquí es el que hay que venir a derivar. Entonces esto es igual. Recuerden que el polinomio de Taylor de esta función, ya lo teníamos aquí. Así que lo único que tenemos que hacer es derivarlo. Por lo que me queda menos 1 más 2x menos 3x a la 2 más 4x a la 3. Y listo. Ya este es un polinomio de Taylor, en este caso de grado 3, de la función que me estaban solicitando. Y lo único que hicimos fue tomar una de las que ya conocíamos y derivarla. Entonces a nosotros lo que nos van a pedir más o menos es que derive, le haga el polinomio de Taylor a una función y nosotros tenemos que ver que esa función es la derivada de algo, entonces sacarle el polinomio de Taylor a ese algo y después derivarlo. Y básicamente, la idea es Ok. que ustedes cuando reconozcan que la función es ya sea una derivada o una integral de una conocida, lo utilicen. Ah, también funciona esto con integrales. Sí, porque si se puede Ok. derivar, se puede integrar. Tiene toda la razón. Tiene mucho sentido, ¿verdad?
Bastante. Por eso es que los polinomios son muy bonitos. Bueno, ¿estamos claros con este? Sí, Sí, profe. profe. Para ahora sí ir a ver las de integrales. Entonces aquí está el teorema. Es lo mismo, solo que al revés, porque dice que si yo tengo una función, la cual es continua y n veces derivable, cuyo polinomio de Taylor de grado n y centro en x igual a 0, está dado por esto de acá. Entonces, que el polinomio de Taylor de la función, que sería su integral, corresponde a este de acá, que dice, ustedes lo ven, ya se integró. Ahora vean que aquí, cuando yo integro, obviamente tiene que ser una integral definida. Entonces yo voy a integrar en un valor que esté cercano al centro. Por eso es que integro del centro a un valor ahí que yo quiera. Porque si no sería sin mucho sentido, ¿verdad? Porque obviamente aquí la idea es que tal vez en algún momento esto me ayude a aproximar. Al fin y al cabo lo que estamos haciendo es aproximar y tiene que ser alrededor del centro para que la aproximación sea bastante buena, porque si no va a quedar terrible. Entonces, en resumen, el teorema dice, si usted quiere la integral, perdón, si usted quiere el polinomio de Taylor, que es la integral de una función cuyo polinomio de Taylor usted ya conoce, de nada más integre ese polinomio de Taylor. Y listo. Entonces, vamos con este ejemplo 9. Vean que les dicen que utilizando la que acabamos de calcular en el ejemplo 9, o sea, si ya lo hicimos para la derivada, ahora lo vamos a hacer con la integral. Ya nosotros teníamos que el polinomio de grado Taylor, de grado 4 de 1 sobre 1 más x es 1 menos x más x a la 2 menos x a la 3 más x a la 4. Entonces, que obtengamos el polinomio de Taylor de esa función. ¿Quién es esa función? ¿Qué relación tiene g de x con f de x? Y ahí que es la derivada, básicamente. Digo, la Correcto. integral. Ajá. G de x es, si usted integra, f de x. Entonces, vamos a verlo así. Ya le están dando g de x, entonces la que tenemos es su respectiva derivada. Bueno, así o al revés, ¿verdad? Como lo quieran ver. Entonces, lo que tenemos que hacer es aplicar el teoremita. ¿Qué sería? Ok, vamos a tomar el polinomio de grado 4. ¿Cuál es el polinomio que voy a ir a encontrar? ¿El de grado qué? ¿Perdón? No lo entendí, perdón. Si mi función, el g de x, y es la integral. Ah, ok, una de grado 5 entonces. Ajá, correcto, porque es la integral de la que ya tengo. Entonces, el polinomio de Taylor de grado 5 de la función que es... ¿Por qué grado 5, profe? Porque ella es la integral del que ya tengo. Usted lo que va a hacer es integrar este polinomio de aquí. Y cuando integra, sube un grado. Ah, Entonces, cuando deriva se le quita. correcto, cuando derivamos, más bien se le bajaba. Entonces, el polinomio de Taylor de grado 5 de esta función va a ser igual a... Recuerden que aquí va el centro. Que el centro aquí es 0 por ser de Maclaurin. Hasta la variable x de t sub 4 de esta función. Aquí nada más recuerden que uno le cambia la variable porque de aquí ya le puso la variable x para que no haya ahí como confusión. Ok, ahora, esto que está aquí, y es esto que está aquí, ¿verdad?
Entonces esto es de 0 hasta x de 1 menos x más x a la 2 menos x a la 3 más x a la 4. No, no es x, perdón, es de u. Y le cambiamos la variable. Eso solamente para que no haya confusión de nuevo con esto. Y ahora sí, lo que tengo que hacer es integrar. Entonces esto es u menos u a la 2 sobre 2 más u a la 3 sobre 3 menos u a la 4 sobre 4 más u a la 5 sobre 5 de 0 a x. Y ahora sí, por el teorema fundamental del cálculo, ¿cómo va a ir quedando esto? Y eso es 0 menos 0 a la 2 sobre 2. El revés. Y es... Primero de Ah, arriba. ok, sí, primero el de arriba, perdón. Sí, entonces básicamente vuelve el cambio de variable. Exacto, o sea, nada más sustituimos ahí toda la u por x y ya luego, como usted dijo, van a ser puros ceros, ¿verdad? Sí, se le regresa todo por 0. Básicamente eso ya no se pone, pero bueno, voy a dejarlo ahí. Y listo. Eso quiere decir que entonces, y ya lo encontramos, ese era. El polinomio Taylor de esta función era solo integrar el que ya conocíamos. Y listo. Una pregunta con esta. Creo que si me sale así una como para integrar por partes, tengo que ponerme a hacer por partes en cada... Sí, aquí ya toca de integrar lo que le caiga e integrar. Profe, y Solo que- Perdón, sí. siempre que sea una integral, le va a subir un grado. Sí, porque las integrales siempre suben y siempre son polinomios. Que de hecho, terminando de responder a lo que acaban de preguntar, la probabilidad de que aquí le salga una por partes es baja porque son polinomios de Taylor, ¿verdad? O sea, siempre son polinomios. Entonces, siempre son bonitos de integrar y siempre van a subir un grado. Profe, y normalmente, digamos, nos van a poner nos van a poner a hacer esto solo con aquellos 5 ejemplos que usted dio en la diapositiva o nos pueden poner ahí alguna cosa extraña. Y hay que ir a ver la práctica. A ver qué Ok. tan creativos se pusieron. Porque sí, yo sinceramente no he visto la práctica, porque como no hemos terminado en la materia de esta semana, me imagino que no han visto la práctica de esta semana. Que ya a No. partir de hoy ya pueden ir a distraerse con eso. A pasar un buen rato. Exacto. Hagamos un ejemplo más de esto. Ahora les piden utilizar el polinomio de Taylor de orden 5 y de centro x igual 0 de la función f de x igual a coseno de x para aproximar esta integral. Ven que en realidad antes estábamos aproximando una función. Aproximar una integral es aproximar la imagen de una función. O sea, en este caso es un valor numérico. Pero al final es lo mismo. En realidad ocupo el polinomio de Taylor y para poder aproximar esta función, bueno, esta integral en este caso. Entonces veamos el ejemplo 10. Vemos el de Maclaurin, en realidad. Maclaurin de orden 5 para, de f de x igual a coseno de x para aproximar la integral de 0 a 1 de coseno de u a la 2 de u. Ok. Bueno, aquí yo digo que se entiende lo que escribí. Ok. El punto es que utilicemos primero que todo el polinomio de Maclaurin del coseno de grado 5 o de orden 5. ¿Se acuerdan cuál era? Porque este ya es conocido, incluso nosotros lo construimos.
Sí, es el que era solo con los pares. Correcto. O sea, era 1 menos X a la 2, sobre 2 más. después X a la 4 sobre 4. Bueno, pero ahí les... Sí, es que Ajá. 2. Y ya, ¿verdad? Porque el que le sigue es un 0. Entonces, ahí ya. Ok, ahora sí, ¿qué cambio de variable hay que hacer para obtener el de coseno de u cuadrado? Y elevar a la 2, no. O sea, sustituimos por u a la 2. Pero, ¿qué tiene en particular esto? ¿Eso no nos altera el orden, profe? El orden, exacto. No, no. Sí, sí, exacto. El orden de esto va a alterarse, el del nuevo polinomio. Ajá. Ajá. Entonces esto es, vamos a ver, 1 menos u a la 2 entre 2, más u a la 2 a la 4 sobre 4 factorial, lo cual queda como 1 menos u a la 4 sobre 2 más u a la 8 sobre 4 factorial. ¿De qué grado quedó entonces? 8. Ajá. ¿Todo el mundo está de acuerdo con que es de grado 8? No entendí por qué, profe. Porque aquí quedó de grado 8. O sea, esto quedó elevado a la 8. Yo creí que era que ese, digamos, el u a la 2, ese 2 pasaba a multiplicar por 5. O eso no, nada que ver. No, sí, eso es correcto, pero ¿de qué grado quedaría si eso pasa? Ah, ya, porque quedan 2 que son 0. Sí, sí, sí. Vean que este 2 era el S y el N era 5. ¿De qué grado tendría que haber quedado? 10. ¿Y eso tiene sentido? Me imagino que no. Porque como que quedaban solo los pares. Sí, en realidad es porque si ustedes observan este, realmente es igual al T4, ¿se acuerdan? Ujú. Entonces, si ustedes usan el T4, les da el de 8. Pero si usan el de T5, les da el de 10. O sea, en este ejemplo en particular, ambos son correctos. Porque el T de 8 es igual al T de 10 aquí. Entonces, cualquiera de los dos que utilicen es correcto para este ejemplo en particular. Pero está muy buena esa observación, porque si lo hacen con teorema les da 10, pero si lo hacen solo viendo les da 8 y en ambos casos está correcto. O sea, si lo hicieron solo viendo, y ponen grado 8, pero si lo hacen con el teorema es grado 10. Pero al final los dos están correctos. Profe, ¿Estamos y como al principio nos lo pidieron en 5, entonces hay que derivar 3 veces para dejarlo en 5, o así esté bien. No, así está bien, porque a ustedes le dijeron, utilice el polinomio de Maclaurin de grado 5 de esta función para aproximar esta. Entonces, Ok. usted acaba de obtener el de grado 8 y que es el mismo de grado 10 de esta función. Pero usted la aproximación no se la piden con ningún grado, nada más le dicen aproxime. Así que usted usa de esto. Ok. Okay. No, creo que lo que decía como aproxime a tantos decimales, algo así, no supe. En este caso no dice la cantidad de decimales. Y también es que hay que tomar en cuenta un detalle. Ustedes se acuerdan que una integral como tal es una aproximación de un área.
O sea, no es algo exacto. Entonces, realmente aquí vamos a terminar haciendo una aproximación de una aproximación. Entonces, ahí ya no es tan fácil ir a ver la cantidad de decimales a como lo hacíamos al inicio, porque el polinomio de Taylor de grado 3 de una función lineal, yo sí sé que el orden me va a dar la cantidad de decimales correctos, pero ya en este caso, ya con ese cambio de variable y tras de todo que vamos a ir a integrar, de ya la aproximación, o sea, la precisión ya aquí no es tan clara. Entonces, por eso es que nada más le dicen de aproxime eso y ya. Okay. Y ahora sí, yo quiero ir a aproximar esta función. Pero ¿quién es coseno de u al cuadrado? Y esto, ¿cierto? El polinomio de Taylor de esta función no es la función, pero es una aproximación de la función. Entonces el teorema me decía, dice, usted agarra el polinomio de Taylor y lo integra, va a tener la aproximación. Entonces aquí nada más sustituimos. Integramos. Ven que es u menos u a la 5 sobre 2 más u a la 9 sobre 9. Bueno, aquí sobre 10, perdón. 9 por 4 factorial. Bueno, 4 factorial es 24 y por 9 serían 216. Y ya, ¿verdad? Evaluado de 0 a 1. Entonces aquí evaluamos en 1. Vean que esto es 1 menos un décimo más 1 sobre 216. Lo cual es igual a 977 sobre 1080. Y sería bueno meter esto en la calculadora para ver cuánto da, que yo ya lo puse, y es 0,90462, y bueno, y sigue. Eso quiere decir que la integral de 0 a 1 de coseno de u a la 2 de u tiene que dar aproximadamente esto. Entonces, si ustedes quieren, lo meten en la calculadora, que sería como el número real, ¿verdad? Esto de aquí es una aproximación, que es lo que estábamos buscando. Y ustedes pueden meter en la cálculo el valor real en calco, que me parece que da 0,90452 y ahí sigue. Ven que en este caso solo fueron 3 decimales. Pero bueno, al final es una aproximación. Y listo. Entonces ven que la diferencia del ejercicio anterior era que les pedían la aproximación como función. O sea, como el conjunto de imágenes en un cierto intervalo. En este caso les pedían solo una parte de esa aproximación, es decir, un valor numérico en específico, que sería el de la integral. Profe, ese valor es el que, o sea, se consiguió aproximado. ¿Cuál sería el real? ¿De dónde sale? De que usted lo mete en la calculadora. Bueno, es el real, ¿verdad? Ajá. El real que nosotros podemos calcular. Sí, ya. Bueno, ¿alguna pregunta con esto que acabamos de hacer? No. O sea, ya están clarísimos. Bueno, denme un toque para quitar esto. Ok, entonces ya terminamos la primera parte de polinomios de Taylor. La otra semana hay que meterse con el famoso resto del polinomio de Taylor.
Pero antes de eso recuerden que tienen quiz. Bueno, voy a ver que alguien escribió algo en el chat. Okay. En el quiz tienen 50 minutos a partir del momento en que se meten. Y me imagino que son poquitos ejercicios como el quiz que les hicieron de práctica. Entonces, mi recomendación es que tengan todo ahí a la mano, ¿verdad? Ya sean las presentaciones con las fórmulas o teoremitas o el resumen incluso que subió la coordinadora o las fichitas o lo que sea que ustedes hayan hecho, ¿verdad? Para estudiar. Y ya vieron que lo que sale es lo que vimos la primera y la segunda semana sin el criterio de Dirichlet y Abel. Obviamente, si ustedes de pura casualidad vieran que lo pueden usar, lo usan, ¿verdad? Pero en teoría todo se puede hacer sin eso. Y ya básicamente eso sería la clase de hoy. No sé si tienen algún otro. Entonces los polinomios de Taylor no salen en el quiz. En este quiz no. Ah, ok. Entonces sí, ya nada más luego hacen práctica, ¿verdad? Para que se fulen. Bueno, entonces creo que eso sería por el momento. Bueno, profe. Bueno, Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias. Fin de semana. Gracias. Gracias, profe. Un Gracias, gusto. profe. Y recuerden que ahí subo todo el drive. ¿verdad? Por Gracias, aquello. profe. Un gusto, hasta luego. Profe, ¿usted subió la clase de repaso? No, es que esa como no la di yo y la verdad sinceramente ni sé quién la dio, no, ni idea. Ah, ok, Sí, está le quedó bien. mal. Gracias, profe. Con gusto. Pero yo creo que, no sé si fue en este grupo o en otro grupo que vi como que sí la habían grabado. Ahora me fijo en todos los chats a ver si fue que sí la grabaron y ahí cualquier cosa les cuento. Está bien, muchas gracias, profe. Bueno, con gusto. Hasta luego.